Muy buenos días a todos, muy bienvenidos a esta pieza que vamos a compartir, estos minutos que vamos a compartir con todos vosotros, en el que vamos a revisar cómo la suplementación pues puede ser un coadyuvante fundamental para el manejo de las patologías osteoarticulares. Antes de empezar, por supuesto, quisiera presentarme. Soy Daniel de la Serna, máster universitario en psiconeuroinmunología clínica y director del Instituto Español de Psiconeuroinmunología. Quisiera agradecer, como siempre, a la Escuela de Salud Integrativa y muy particularmente al doctor Jorge Ángel, pues la invitación que una vez más pues me han cursado para poder compartir con todos vosotros pues los próximos minutos. Igualmente quiero agradecer pues a todos los presentes, a todas las personas que vayan a visualizar esta grabación, el tiempo que me van a dedicar, en el que confío, bueno, poder aportar algo de valor, algo que pueda ser posteriormente aplicable a la vida de las personas, ¿no? Bueno, me gustaría dejar claro, vamos a hablar de suplementación, vamos a hablar de cómo algunos suplementos pueden ayudarnos al manejo de algunas patologías. Y lógicamente me gustaría dejar claro que la información que transmito en este vídeo es puramente informativa. Me gustaría dejar claro que a la hora de manejar un proceso de salud y a la hora de manejar una suplementación, las intervenciones deben de hacerse siempre a cabo por los profesionales competentes para esa materia y siempre ajustadas a las necesidades individuales que cada paciente pueda tener. Entonces, me gustaría que la información que aquí voy a presentar sea contextualizada de manera adecuada. Tengo una pequeña presentación que voy a pasar directamente ya a compartir con todos vosotros, en la que me voy a ir apoyando los próximos minutos. Bueno, directamente, puesto que ya he hecho una pequeña introducción y me he presentado, pues me gustaría que fuéramos directamente a entrar en el tema que aquí nos compete. La primera pregunta que os lanzo, y la primera pregunta que me he hecho yo, no tanto ahora para preparar este seminario, sino ya hace muchos años, cuando empecé a trabajar con un enfoque diferente de la salud, es hasta qué punto es necesario suplementar. ¿Es posible que con una alimentación adecuada, rica y variada pueda ser suficiente? Bueno, pues esta, que es una pregunta como muy básica, tampoco tiene una respuesta muy clara. Es decir, hay mucho debate en relación con esta pregunta. Mi opinión es que, evidentemente, cuando hablamos de prevención, quizás en algunos casos la suplementación pueda ser muy residual o pueda ser muy limitada. Desde luego, cuando hablamos de patología, cuando hablamos del manejo ya de cuadros, de síndromes, de enfermedades, mi opinión es que la suplementación es muy necesaria, ¿no? Y para ello siempre me gusta compartir pues el enfoque que yo creo que nos ayuda a entender por qué puede ser necesaria, que es el enfoque evolutivo. Es muy importante entender cómo la fisiología del cuerpo humano se configuró en momentos muy puntuales o durante toda una serie de años a contextos medioambientales y culturales y tecnológicos y sociales muy diferentes a los que tenemos en este momento. La mayor parte de nuestro camino evolutivo, nuestro patrón dietético, pues estuvo caracterizado por el consumo seguramente de alimentos especialmente ricos en micronutrientes, quizás más limitados en cuanto a macronutrientes, y el modo de obtención de estos alimentos
pues seguramente era mucho menos intervencionista. Y esto tiene implicaciones también en el modo en el que los propios alimentos van adquiriendo sus propias propiedades para que después nosotros seamos necesarios. También el patrón de carga física, la exposición a condicionantes atmosféricos, incluso los factores de estrés, tenían un perfil muy diferenciado, ¿no? Desde luego que toda esa capacidad adaptativa de los seres humanos y todo ese desarrollo tecnológico, social, cultural al que me refería antes, nos permite de alguna manera ir condicionando el entorno, condicionando el ambiente en el que vivimos, y con eso pues vamos desarrollando también una serie de contextos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que con la aparición de la revolución agrícola, el patrón de vida del Homo sapiens cambia de manera radical. Esto no solamente está relacionado con el tipo de alimento que consumimos, donde también se cree que hubo un cambio muy importante en el patrón de alimentación, pero cambia todo, cambia también el modo en que vivimos, la construcción de las sociedades, aparecen las primeras naciones, aparece por primera vez seguramente una economía mucho más compleja, es decir, la propia manipulación del hombre en su entorno provoca cambios profundísimos que después se vuelven a ver amplificados a partir de la revolución industrial, ¿verdad? Todo el desarrollo tecnológico provoca cambios muy marcados en el patrón de vida de los sapiens, incluyendo también modificaciones y cambios en el patrón alimentario. De tal manera que, de alguna manera, si con esta perspectiva pudiéramos resaltar, ¿verdad?, algunos de los fenómenos que desde un punto de vista dietético pues pudieran tener mayor impacto en nuestra capacidad de acceder al perfil de macronutrientes y de micronutrientes que son imprescindibles para asegurar la fisiología corporal, pues los autores que han de alguna manera estudiado este hecho con un enfoque más evolutivo destacan, ¿verdad?, que en el patrón nutricional dietético, en el tipo de alimento al que tenemos acceso, al menos en las sociedades, vamos a llamarlas más occidentalizadas o sociedades tecnológicamente más desarrolladas, pues observamos que hay algunas características que quizás nos ayuden a entender por qué para muchas personas la suplementación es necesaria. Ha habido modificaciones muy importantes en la composición de los micronutrientes de los alimentos que consumimos. El ratio sodio-potasio también está condicionado en comparación con las estimaciones que se hacían en el pasado, la carga glicémica, el consumo de fibra, el ratio entre ácidos grasos, la presencia de antinutrientes en dieta, el consumo de azúcares, incluyendo algunos azúcares refinados. Todo esto son factores de modificación del patrón dietético que deberíamos tener en cuenta a la hora de responder esta pregunta sobre si es posible, necesitamos de alguna manera la suplementación. Y tratando de llegar a rasgos muy generales, ¿verdad? Sí que podríamos decir que de alguna manera el resultante final de todos los cambios que en términos generales hemos ido sufriendo, que esto es una generalización excesivamente gruesa, pero sí podríamos decir que seguramente la disponibilidad de micronutrientes y el estado y la disponibilidad de este tipo de sustancias para poder asegurar las funciones que cumplen sobre la fisiología corporal se encuentran de alguna manera condicionadas. Vivimos en un contexto en el que seguramente desde una perspectiva dietética hay un acceso muy facilitado hacia el consumo de alimentos ricos en macronutrientes, ricos en grasas, ricos en proteínas, ricos en hidratos de carbono, pero seguramente donde la disponibilidad de micronutrientes se encuentra mucho más comprometida. Y sabemos que la insuficiencia de micronutrientes pues puede dar un rango de problemas de salud. Lo primero es que en cualquier etapa de la vida, dentro del ciclo vital de los seres humanos, un déficit de micronutrientes siempre va a provocar algún trastorno de la propia fisiología. Evidentemente, estos trastornos pueden ir desde la muerte, una carencia absoluta de vitamina C o una carencia absoluta de magnesio o una carencia absoluta de sodio en un momento dado podría provocar lógicamente la muerte, hasta
carencias muchísimo más relativas que simplemente puedan generar pequeños síntomas que puedan condicionar de alguna manera nuestro estado de salud, pero que de alguna manera al mismo tiempo también nos permita pues, poder vivir simplemente con la acumulación de algunos síntomas, ¿no? Y ya simplemente cuando existe un diagnóstico o cuando existe una patología de base, pues ya el estudio profundo de la fisiopatología y de los factores de riesgo y de los mecanismos de acción asociados, seguramente en algún momento en cualquier patología veremos que algún déficit de micronutrientes va a formar parte de la película, ¿no? de esa patología. Por lo tanto, a esta pregunta que se han enfrentado pues equipos de investigación muy importantes como el grupo de Walter Willett de la Universidad de Harvard o el grupo de Bruce Ames, quizás uno de los padres fundamentales de este enfoque evolutivo, pues nos están diciendo que, en su opinión, pues seguramente en un porcentaje muy alto de la población esta necesidad de suplementar pues es una realidad, ¿no? Es una realidad. Y cuando hablamos, como decía, de esa necesidad de suplementar, esa suplementación tiene que estar pues, muy orientada a esta situación seguramente de déficit de micronutrientes que van a estar fundamentalmente presentes pues, en verduras, en productos que proceden de la tierra, en productos que provienen del mar, que son verdaderamente las fuentes naturales donde encontramos aquellos alimentos más ricos en micronutrientes y por ahí seguramente podemos encontrar pues, ese déficit muy asociado al modo en el que comemos en la actualidad, ¿verdad? Algunos intentos, por ejemplo, esto está basado en datos obtenidos del gobierno suizo en un estudio prospectivo, ¿no? Midiendo la composición de micronutrientes presentes en alimentos de consumo diario, ¿no? Pues, por ejemplo, la concentración de calcio, de ácido fólico o de magnesio en un alimento como el brócoli, pues lo que hemos ido viendo es que con el paso de los años la reducción en la disponibilidad de micronutrientes en estos alimentos es muy significativa. Es decir, si vemos la reducción de disponibilidad de calcio en 100 gramos de brócoli, pues vemos que hay una reducción del 73%. Es decir, que donde encontrábamos antes 103 miligramos por cada 100 gramos de brócoli consumido, ahora encontramos 24 miligramos. Ahora encontramos, disculpadme, 28 miligramos. Entonces, son reducciones muy significativas que seguramente están asociados al cambio climático, al modo en que cultivamos, a la intensividad de los cultivos, es decir, situaciones que van de alguna manera condicionando la propia composición en micronutrientes de muchos alimentos o de fuentes naturales de alimentos ricos en micronutrientes. De tal manera que incluso tratando muchas veces de llevar una dieta con un consumo adecuado en alimentos ricos en micronutrientes, existe la posibilidad de que pudiera darse, en algunos casos, déficits de micronutrientes que pudieran condicionar nuestro estado de salud. Y puesto que el tiempo que tenemos es limitado, pues para hablar de patologías osteoarticulares me gustaría hablar de un tejido que a mí me parece que es absolutamente prodigioso, un tejido que creo que a veces se le concede, a los profesionales de la salud le concedemos poca importancia, teniendo en cuenta las implicaciones tan importantes que tiene para la salud, no solo del aparato osteoarticular, sino también del estado metabólico del cuerpo, ¿no? Como es el hueso. El hueso, por tratar de resumir la idea principal, es un hueso, es un órgano extremadamente generoso. Y matizo lo que quiero decir. Es un tejido extremadamente rico en micronutrientes, de tal manera que, además de cumplir todas esas funciones que tiene, no solamente la osteoarticular, sino muchas otras que vamos a ir nombrando un poquito, se convierte en un auténtico reservorio de micronutrientes fundamentales. De tal manera que es un órgano que está
dispuesto a sacrificar su propia salud por el bienestar de funciones que pudieran tener jerárquicamente una importancia mayor para el mantenimiento de la salud. Por eso vemos que en situaciones donde sistemas que jerárquicamente pueden ser más importantes para la supervivencia, situaciones en las que el sistema inmunitario, por ejemplo, tiene que dominar en la respuesta fisiológica del cuerpo, o en situaciones en las que el estrés hace que el cerebro tenga que incrementar su demanda de recursos, las respuestas hormonales asociadas y el estado metabólico asociado a estos cuadros terminen por condicionar la descomposición del hueso y la entrada en el torrente sanguíneo de sustratos que van a ser utilizados por otros órganos. Por eso digo que me gusta presentar al hueso como el órgano más generoso de todo el organismo. Vemos, por ejemplo, que cuando hacemos deporte y el músculo tiene que incrementar sus mecanismos de captación de energía, el hueso tiene que descomponerse parcialmente para liberar una hormona que es la osteocalcina, es decir, el hueso frena su capacidad para captar recursos y esa osteocalcina va a facilitar la movilización y la captación de recursos energéticos por parte del músculo. Son mecanismos que tienen un impacto metabólico muy importante en los que el hueso desempeña un rol fundamental. Por eso, cuando hablamos de la gran patología que afecta al sistema óseo, como es la osteoporosis, los condicionantes metabólicos asociados a esta enfermedad es tremenda. De tal manera, o es fundamental, de tal manera que el enfoque en el manejo de la osteoporosis tiene que tener claramente un enfoque metabólico. Y cuando hablamos de un enfoque metabólico, pues evidentemente el sistema inmunitario tiene que, de alguna manera, ser introducido. Entonces vemos que es una patología con una epidemiología lo suficientemente importante y significativa como para que le dediquemos unos minutos a hablar de ella. Entonces, os decía hace 2 minutos, el sistema inmunitario, el sistema óseo, está en disposición de poder ponerse al servicio del cuerpo. Entonces, vemos que muchas patologías, muchas enfermedades están de alguna manera muy relacionadas con manifestaciones que afectan a todo el sistema osteoarticular. ¿Por qué? Porque cuando estas patologías están sujetas o condicionadas por sistemas que jerárquicamente son verdaderamente importantes en el cuerpo, el hueso tiende en gran medida a tratar de apoyar con recursos fundamentales para el sostenimiento de esas jerarquías y de esas funciones jerárquicamente más importantes. La consecuencia de todo eso es la aparición de daños en su propia estructura. Esto mismo que ocurre con el hueso puede ocurrir con otros tejidos que forman parte del sistema osteoarticular. Puede ser el cartílago, puede ser el ligamento, pueden ser las fascias, y de esta manera un tejido termina por sufrir por tratar de apoyar funciones jerárquicamente superiores. Entonces, cuando nosotros vemos cómo funciona el metabolismo óseo, lo que vemos es que un hueso sano es un hueso que presenta un ritmo muy marcado y un ritmo muy bien ajustado, donde los procesos de producción de hueso y donde los procesos de reabsorción de hueso están teniendo lugar de manera constante. 2 grandes células presentes en el sistema óseo, por un lado los osteoblastos, responsables para la producción de nuevo tejido, por otro lado el osteoclasto, esa célula con capacidad para descomponer y reabsorber hueso, y la salud de este órgano depende en gran medida de que exista un adecuado equilibrio entre la producción de hueso y la descomposición de hueso. Por lo tanto, vemos que la osteoporosis de alguna manera empieza a estar ligada a esa situación y a esos contextos donde el hueso empieza a recibir vías de señalización por el que la descomposición del tejido tiene que ser de alguna manera activada. Esta vía de descomposición del tejido, esta vía de activación osteoclástica, abre o inicia el camino hacia el daño óseo. Bueno, pues todos estos procesos de formación de hueso o de descomposición de hueso están
muy ligados a la acción de una hormona que cumple funciones tanto paracrinas como autocrinas, que es la osteocalcina. Esta osteocalcina es producida por el osteoblasto y cumple una función fundamental para que el hueso pueda ser formado, ya que es la hormona fundamental que va a permitir la unión del calcio, del fósforo y del magnesio para la configuración de la hidroxiapatita que configura la estructura fundamental del hueso. De tal manera que dependiendo del modo en que se produce esta osteocalcina, el hueso puede mejorar su capacidad de formación o todo lo contrario, puede ver facilitada su propia descomposición. ¿Y de qué depende esto? Esto depende del modo en el que se produce y se transforma esta hormona, ya que esta es una hormona que puede estar carboxilada o infracarboxilada, es decir, es una hormona que interaccionará con una serie de enzimas que podrán carboxilar más o menos a la propia hormona, y dependiendo de si se carboxila más o se carboxila menos, la función de la hormona es autocrina o paracrina. Cuando está adecuadamente carboxilada, la osteocalcina permite que el hueso pueda formarse y por lo tanto pueda repararse. Cuando la osteocalcina está infracarboxilada, es liberada al torrente sanguíneo y cumple funciones en la periferia. Pero desde ese momento, esta osteocalcina infracarboxilada frena la posibilidad del osteoblasto para recuperar su propia estructura. Entonces, el estado de esta osteocalcina va a ser determinante para entender la salud ósea. Bien, bueno, pues todos estos procesos de carboxilación, que son dependientes de la incorporación de un grupo carboxilo a la osteocalcina, son dependientes de toda una serie de coenzimas que son imprescindibles para que la osteocalcina pueda ser carboxilada, de tal manera que, por ejemplo, déficits de vitaminas como la vitamina K o la vitamina D, sabemos que pueden suponer riesgos que dificulten la carboxilación de la osteocalcina. En este contexto, ¿qué es lo que hará el hueso? Empezará a infracarboxilar la osteocalcina y es liberada al torrente sanguíneo. Esta osteocalcina va a regular funciones en muchos otros órganos. Por eso decía antes que cuando el contexto corporal hace que alguna función jerárquica más importante, el páncreas, el hígado, el tejido graso o el riñón, puedan demandar un incremento en su rendimiento, el hueso pueda apoyar esta función liberando osteocalcina. Pero se paga un precio, y es que en la medida en que esa osteocalcina no se carboxila adecuadamente, el hueso no puede carboxilar la osteocalcina, y al no poder carboxilar la osteocalcina no puede recuperarse. Luego, la consecuencia última de mantener un sistema donde un estado donde otros sistemas están crónicamente activos es que el hueso terminará sufriendo. Pues bien, esa capacidad, como decía antes, de poder asegurar la salud del hueso es dependiente de que exista disponibilidad de las dos coenzimas más importantes para la función de la osteocalcina, la vitamina K y la vitamina D. Hay una tercera vitamina que cumple también funciones importantes, pero que es menos frecuente que exista en la población déficits, que es la vitamina A. Entonces tendríamos aquí tres vitaminas que serían absolutamente fundamentales para entender el funcionamiento del hueso. Vitamina A, vitamina D y vitamina K. Bien, esa osteocalcina, insisto en la idea, puede regular la formación del hueso cuando se carboxila o puede ser liberada al torrente sanguíneo para regular la secreción de insulina, el gasto energético, la producción de hormonas como la testosterona, al regular la función de la insulina, regulando la sensibilidad de los receptores, tanto en la grasa como en el hígado o como en el músculo. Entonces estamos viendo que es una sustancia absolutamente vital y todos los factores de estrés crónico van a condicionar la capacidad para poder mantener la carboxilación de esta hormona, que es la osteocalcina. Entonces, la primera vitamina de la que me gustaría hablar es seguramente una de las sustancias
que en términos evolutivos es más antigua con el origen de la vida. Es todo un grupo de sustancias que se llaman quinonas, que en la evolución están asociadas, su aparición, a la aparición del metabolismo. Están asociadas a los mecanismos más básicos para la obtención de energía. Luego estamos hablando de un grupo de sustancias extremadamente antigua en términos evolutivos, cuya primera función estuvo ligada a la obtención de energía. Luego, posteriormente, lo que la evolución ha ido permitiendo ha sido ganar en complejidad toda la fisiología de los seres complejos, y para poder dotar de flexibilidad y de complejidad a la fisiología corporal, la sustancia ha ido ganando funciones. Hoy vemos que la vitamina K cumple muchas funciones muy diferentes, pero esas funciones que ha ido ganando son el fruto de la propia adaptación y de la propia necesidad de tener que adaptarnos a un entorno cambiante. De tal manera que las funciones se han ido presentando de alguna manera en una cierta cronología, ¿no? Y en todas las funciones asignadas a una propia sustancia también existe una jerarquía, ¿no? Fijaros, por ejemplo, la vitamina K regula la formación de hueso, pero también regula la coagulación de la sangre. Y son funciones que jerárquicamente son diferentes. Es decir, cuando una persona sufre de dificultades para coagular la sangre, el déficit de vitamina K tiene que ser mucho más grande que cuando un paciente sufre una osteopenia. Los dos cuadros guardan relación con la vitamina K, pero un déficit relativo de vitamina K afectará antes al hueso que no a la coagulación de la sangre, ¿no? Porque jerárquicamente el hueso y la coagulación de la sangre tienen una influencia diferente para con nuestra capacidad de supervivencia. Y dentro de estas quinonas, dentro de este grupo de sustancias, me gustaría hablar de tres, que lo único que pretendo es nombrarlas. Una de ellas es la que se encuentra en el reino animal, que es la ubiquinona, la coenzima Q10, fundamental para el sostenimiento de los metabolismos mitocondriales y la obtención de energía. Y luego hablamos de otros dos tipos de vitamina K, otros dos tipos de quinonas, la filoquinona o vitamina K1, que esta se encuentra fundamentalmente en las plantas de color verde, forman parte de la estructura del cloroplasto y se obtiene fundamentalmente a partir del consumo de verduras de hoja verde. Y hay otra vitamina K que es absolutamente fundamental para entender la aparición del hueso en la evolución, que es la vitamina K2, que esta está producida fundamentalmente por bacterias, por microorganismos, por todo un grupo de bacterias que también en términos evolutivos se incorporaron al microbioma de manera muy antigua, que son un grupo de streptomices que se encuentran localizadas en dos ámbitos o en dos entornos o en dos ecosistemas, el ecosistema marino y el ecosistema terrestre, y deberían formar parte de nuestro microbioma y nos aseguran la producción de vitamina K2. Esta vitamina K1 cumple o tiene una función muy activa en todos los procesos relacionados con la coagulación del sistema sanguíneo, mientras que la vitamina K2 es mucho más responsable de los procesos de carboxilación. Entonces, lo que vemos es, por tanto, que tanto las bacterias que incorporamos como la dieta que llevamos deberían asegurar la disponibilidad de vitamina K1 y de vitamina K2. ¿Qué es lo que vemos? Que la vitamina K2 es muy dependiente de la flora bacteriana que nosotros desarrollamos, por lo tanto, el microbioma vuelve a aparecer cuando hablamos de patología que afecta al hueso, porque gran parte de la producción de esta vitamina K es dependiente del estado de la microbiota, y la vitamina K1 que se obtiene, como decía antes, a partir de la hoja verde, cuya absorción a partir de la fuente natural está bastante limitada en el intestino. De tal manera que si el estado del intestino o si la salud de ese intestino y el estado del microbioma no es el adecuado, si además la dieta no incorpora suficientes fuentes
de hoja verde o la dieta no aporta aquellos alimentos que pueden aportar las bacterias adecuadas, el déficit de vitamina K empieza a encontrar un espacio y un lugar donde asentarse. Luego ese déficit relativo de vitamina K empieza a ser una realidad, ¿no? Y vemos que en términos científicos las vitaminas K en los últimos años han llamado mucho el foco de atención porque está relacionada con problemas de salud que van mucho más allá del hueso y que tiene implicaciones muy importantes para la salud de los seres humanos. Enfermedad de Alzheimer, enfermedades de base inflamatoria como la artritis reumatoide y no solamente el estado del hueso. Entonces vemos que también hay numerosas bacterias que cumplen funciones fundamentales para mantener la producción de vitamina K2, que es la responsable para la carboxilación. Y aquí vemos algunas de ellas, aquí no están esos streptomices a los que yo hacía referencia, pero que, por ejemplo, son los responsables de que los moluscos puedan protegerse con esa capa a través de la cual quedan protegidos. Eso es función directa del microbioma que encontramos en el molusco. Por eso el consumir moluscos puede ser una excelente estrategia para aportar el microbioma adecuado con capacidad de producir vitamina K2. Evidentemente, el contexto nutricional tiene que ser mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que sostener una microbiota que va a regular procesos fundamentales para entender la fisiología del hueso. No solamente por lo que estamos diciendo de mantener y asegurar la producción de vitamina K2, sino porque algunas sustancias que son imprescindibles para el metabolismo óseo, como puede ser la vitamina D o el calcio, son dependientes parcialmente de la absorción intestinal que se hace de estos dos sustratos, tanto del calcio como de la vitamina D, aunque no es la única vía por la que obtenemos, lógicamente la vía intestinal no es la única vía por la que obtenemos este tipo de recursos. Pero, quiero decir, la complejidad tenemos que ir abriéndola a ese enfoque de entender que el hueso al final no es un compartimento estanco y no es un órgano que esté aislado de todo lo demás. Quiero decir que si tengo un paciente con niveles de estrés muy alto, con una actividad inflamatoria periférica muy marcada, con un cuadro de resistencia a la insulina, el hueso va a sufrir, y el hueso va a sufrir porque hay mucha demanda de osteocalcina que ayude a regular el aporte de recursos a estos tejidos, y eso va a tener siempre una implicación para el hueso. Entonces, una osteocalcina liberada, infracarboxilada liberada, y por otro lado, un intestino en mal estado que no facilite la absorción de calcio, que no facilite la absorción de magnesio, que no facilite la absorción de vitamina D, bueno, se está generando el contexto adecuado para que el hueso termine sufriendo, ¿no? Y termine desarrollando los procesos que estamos viendo. Entonces, lo que vemos es que las necesidades, las ingestas de vitamina K, las necesidades diarias, no son muy grandes, no son excesivamente altas, pero presenta algunas particularidades que hace que podamos estar en déficit o en carencia, ¿no? La ausencia de las fuentes naturales, la ausencia de una salud intestinal, la alteración de la microbiota y luego un ambiente periférico que no dirija el flujo sanguíneo hacia el hueso, que no dirija el flujo de recursos hacia el hueso, puede terminar por provocar trastornos al nivel óseo, ¿no? Y fijaros lo que decía antes, la deficiencia de vitamina K pues puede dar sintomatología muy variada, ¿no? Desde una osteopenia, una osteoporosis, a incrementar la susceptibilidad de fracturas óseas o a una dificultad para coagular la sangre, ¿no? Entonces vemos que el abanico de síntomas que pueden guardar relación con la osteoporosis pues es muy grande. Y aquí está todo el enfoque de este señor, que a mí me parece que es impresionante su trabajo, de Bruce Ames, en el que habla de cómo cuando una sustancia
regula múltiples funciones y hay un déficit de esa sustancia, la disponibilidad de esa sustancia queda asegurada para cumplir las funciones más vitales. Pero aquellas funciones que evolutivamente han ido apareciendo con posterioridad van a empezar a verse desprovistas. Entonces, cuando hablamos de la vitamina K, fijaros, la vitamina K es fundamental para el cerebro y es fundamental, por ejemplo, para sostener el funcionamiento de los lóbulos prefrontales con los que nos dedicamos a construir pensamientos y a filosofar. Pero eso es una función adquirida por la vitamina K seguramente muy posterior a las primeras funciones que adquirió la vitamina K en la evolución, como fue sostener el metabolismo, mantener la actividad mitocondrial o asegurar la coagulación del sistema sanguíneo. Entonces, lógicamente, un déficit relativo de vitamina K pues no va a provocar trastornos a este nivel, podrá provocar trastornos en otros niveles, pero cuando vemos un paciente con problemas de coagulación o con dificultades crónicas para poder activar su actividad mitocondrial, hay que pensar que el déficit de vitamina K puede ser mucho más significativo. Y aquí tenemos un órgano fundamental que es el homing organ para la vitamina K, que es el hígado. Es el hígado, es decir, claro, todo el sistema de coagulación depende o es dependiente de la activación a nivel hepático de toda una serie de proteínas que cumplen esa función coagulatoria, de tal manera que todo el proceso de absorción de vitamina K1 que se haga fundamentalmente a partir del consumo de alimentos, el primer órgano que lo va a recibir es el hígado, de tal manera que el hígado bueno, pues utilizará toda la vitamina K que sea necesaria, pero no liberará el torrente sanguíneo, no entrará en circulación sistémica la vitamina K si no hay suficiente vitamina K1 para el hígado y para que el hígado asegure sus principales funciones. Y algo parecido ocurre con la vitamina K2, es decir, está producida por el microbioma intestinal, es absorbida por el sistema K y llega al hígado y a partir de ahí el hígado utiliza lo que necesite y luego va poniendo en circulación el necesario. Luego vemos que el hueso seguramente no es de los primeros órganos o de los primeros tejidos que pueda llegar a acceder a este perfil de micronutriente, porque hay muchos otros órganos y el primero de ellos es el hígado, que lo que va a hacer es fundamentalmente quedarse con toda la vitamina K que en un momento dado pueda necesitar. Entonces, ¿qué vemos? Que hoy en día pues acumulamos muchos factores de riesgo que pueden perfectamente estar asociados al déficit de vitamina K. Muchos de ellos pues, son patologías, lógicamente en sí, donde ya la fisiología está muy alterada, pero muchos de ellos son factores muy ligados al estilo de vida, ¿no? La actividad inmunitaria crónica, todas las patologías asociadas a los procesos crónicos inflamatorios de bajo grado, malnutrición, alcoholismo, procesos de mala absorción y luego, evidentemente, numerosas patologías que en un momento dado pueden provocar este tipo de deficiencias. Y otro elemento que tiene mucha influencia, ¿no?, sobre la salud ósea es el estrés, sea lo que sea el estrés para cada persona, porque no es tanto el estrés lo que causa el daño óseo, sino la respuesta que damos a esa situación de estrés, ¿no? Y lo que vemos es que ese exceso de glucocorticoides termina por señalizar al hueso y termina por, de alguna manera, activar vías de transcripción que activan al osteoclasto, es decir, la célula que fundamentalmente lo que va a hacer es reabsorber tejido óseo, de tal manera que, como decía al principio, ¿no?, el contexto de estrés crónico y duradero termina
también por meter mucha presión sobre el tejido óseo. Entonces, inflamación por un lado, estrés por otro lado, dificulta que el hueso pueda mantenerse. Otra sustancia que es también fundamental para la salud ósea, también porque regula la capacidad de carboxilar osteocalcina, es la vitamina D. Otra vitamina que prácticamente su deficiencia en la población actual podría ser considerada pandémica, y es otra vitamina muy antigua en términos evolutivos, con muchísimas funciones asignadas, cuyo déficit pues, puede dar desde síntomas muy poco, vamos a llamar, muy poco serios o con muy poco impacto sobre la salud, a síntomas que en un momento dado pues, pueda tener implicaciones para la salud mucho más marcadas. Tiene muchísima influencia sobre el metabolismo, tiene muchísima influencia sobre la inmunología y tiene muchísima influencia también sobre la formación del hueso. Y es otra vitamina cuya carencia puede presentarse a lo largo del ciclo vital del ser humano y va a tener implicaciones siempre con respecto a la salud, independientemente de que aparezca la deficiencia en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta o en la edad madura. Independientemente de en qué momento aparezca, va a tener implicaciones para la salud. Lo que tendríamos que entender es cuáles son los principales factores de riesgo en cada momento del ciclo vital para tratar de tener bien controlado el estado de esta vitamina. Y nuevamente encontramos que una parte importante o una parte significativa de toda la vitamina D que encontramos en la vía sanguínea está muy relacionada con la absorción al nivel intestinal y con el consumo de alimentos ricos en vitamina D, que aunque sabemos que solamente con el consumo de alimentos es difícil poder mantener los niveles adecuados de vitamina D, hace falta la exposición solar, pues otra vez más vemos que esta parte, siendo significativa, va a hacer que cuando el intestino está mal y la flora bacteriana está en mal estado, la disponibilidad de vitamina D pues va a verse también comprometida. Por eso cuando vemos déficits de vitamina D nos tenemos que preguntar qué factores de riesgo pueden estar presentes para que esta vitamina D esté de manera insuficiente. ¿Puede haber carencias en dieta? Sí. ¿Puede haber insuficiencia en cuanto a la exposición solar? También. Pero también puede haber trastornos en la absorción, también puede haber trastornos metabólicos que dificulten la absorción y liberación de la vitamina D, también puede haber un páncreas que no sea capaz de facilitar los procesos de absorción de las vitaminas liposolubles, donde la vitamina D tiene un papel importante, o la vitamina A o la vitamina K. Es decir, tenemos otra vez que abrir el foco para entender esta deficiencia que, como decía antes, pues prácticamente es pandémica. Cuando miramos a la epidemiología del déficit de vitamina D, pues es que, en fin, vemos que prácticamente afecta en cualquier franja de edad, ¿no? Es una vitamina, por lo tanto, también para tenerla muy presente. Y aquí, aunque estamos también en constante revisión, ¿no?, de cuáles son los valores óptimos, pues sabemos que los valores de referencia que se utilizan en muchos laboratorios, pues cada vez ya hay más evidencia acumulada que nos está diciendo que seguramente los rangos de normalidad que muchos laboratorios todavía hacen, que es un mínimo de 30 nanogramos por mililitro, pues muy seguramente ese rango es insuficiente para que la vitamina D pueda cubrir todo el perfil de funciones para el que está capacitado, ¿no? Por eso los rangos deberían moverse como mínimo alrededor del 40-60 nanogramos por mililitro, ¿no? La toxicidad, cuidado, y la hipervitaminosis también es posible, por lo tanto hay que saber cuáles son los niveles de vitamina D antes de tomar alegremente un suplemento de vitamina D, pero la toxicidad se presenta
ya en niveles muy altos, seguramente en niveles que deben de estar alrededor de los 100 nanogramos por mililitro y en algunos pacientes incluso por encima de los 150. Por lo tanto, hay una ventana de tolerancia bastante elevada. Hay alimentos que aportan vitamina D, que son fuentes naturales de vitamina D, pero en opinión de muchos investigadores y en opinión de muchos científicos, la fuente alimentaria no debería ser la única fuente de obtención de vitamina D, porque la riqueza de la vitamina D nos la va a aportar la exposición solar, ¿verdad? Y esa reacción que establece la radiación solar con el colesterol que forma parte de la barrera cutánea, y cómo a partir de ahí los metabolitos que se van desprendiendo son ya precursores de esa vitamina D, que tendrá que sufrir diferentes procesos de hidroxilación, un primer proceso en el hígado y un segundo proceso de hidroxilación en el riñón, que nos permiten obtener la vitamina D3 activa, que ya es capaz de regular todas esas funciones. Y lo interesante de utilizar esta vía es que aparecen numerosos isómeros de la vitamina D, lo que nos permite poder abrir de manera muy significativa todo el perfil de funciones que puede regular la vitamina D3, mientras que muchas veces la vía dietética o la vía nutricional no nos da todo este abanico de diferentes tipos de vitaminas D3 que nos va a ayudar a regular múltiples funciones, que algunas de ellas son locales, que es decir, regulan procesos locales en la propia piel, pero muchos de los efectos van más allá de los queratinocitos, van mucho más allá de los melanocitos y regulan también algunos procesos sistémicos muy importantes. Por lo tanto, el contacto con la luz solar debería hacerse, lógicamente, guardando las precauciones lógicas, no exposiciones en horas de máxima exposición solar, en periodos cortos para ir trabajando la adaptación de la piel, tratando de evitar la aparición de la hiperemia cutánea, y debería hacerse sin protección solar. La protección solar prácticamente frena la síntesis de esa vitamina D. Entonces deberíamos ir haciendo adaptaciones cortas en horas donde la exposición solar no sea máxima y exponiendo al menos el 20% de la superficie corporal, ¿no? Brazos, piernas y cara podría ser suficiente. La combinación de estas dos vitaminas, de la vitamina D y la vitamina K, nos ayuda a regular todo el metabolismo del calcio, nos ayuda a dirigir el calcio hacia aquellos tejidos donde tiene que estar y nos evita la acción inflamatoria que puede tener el calcio en otros tejidos, ¿no? Además de tener la combinación de ambas vitaminas, de tener un efecto metabólico también muy interesante, dándonos protección frente a la formación de los procesos de aterosclerosis y regulando la producción de algunas hormonas muy asociadas al riesgo cardiovascular, ¿no? Y a la hipertensión. Entonces, lo que vamos de nuevo apuntando es a cómo, para asegurar la salud ósea, vitamina D, vitamina K y vitamina A, que es muy raro que realmente haya una carencia, pues son imprescindibles, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones claramente encontraríamos indicaciones, si vamos a la literatura científica, para poder suplementar vitamina K? Pues patología, lógicamente, ósea, calcificaciones arteriales, procesos ateroscleróticos, procesos coronarios, cuadros de resistencia a la insulina, procesos osteoartríticos, patología crónica de riñón, procesos inflamatorios de bajo grado y prolongados en el tiempo, cuadros cancerígenos. Y, por un lado, se tienen que incorporar las fuentes naturales a partir de las cuales podemos extraer la vitamina K o podemos aportar las bacterias productoras de vitamina K.
más o menos deberíamos tener en cuenta que la dieta es imprescindible, pero en muchos pacientes con cuadros de esta naturaleza, como los que hemos visto en la diapositiva anterior, es imprescindible suplementar. La vitamina K1, vais a ver que hay muchísima publicación, muchísima literatura científica utilizando vitamina K1, alrededor de los 1000 microgramos al día cuando se suplementa. Siempre interesa suplementarlo con el consumo de alimentos ricos en grasa, se facilita la absorción y el transporte de la sustancia, y en el caso de suplementar vitamina K2, las dosis son mucho más bajitas, que serían los 45 microgramos al día. Pero esto teniendo en cuenta una dieta que debería aportar el contexto adecuado para que se mejorara la fisiología, ¿no? El consumo de alimentos ricos en probióticos, fermentados y alimentos ricos en otros cofactores que van a ser fundamentales para la actividad de todas estas enzimas. Y en el caso de tener que suplementar vitamina D3, habría que ver cuál es el valor de entrada, cuál es la sintomatología que hay que regular para poder ajustar esa intervención. Cuando en pacientes con patología crónica se suplementa con vitamina K1 1000 microgramos durante 4 semanas, vemos que las mejorías aparecen no solamente en la capacidad de carboxilar o infracarboxilar la osteocalcina, que es absolutamente determinante, pero vemos también mejorías importantes en algunos marcadores que son puramente metabólicos, como son los cuadros de resistencia a la insulina, el índice OMA o el patrón de actividad de las células beta pancreáticas, ¿verdad? Entonces, vemos que el efecto no es específicamente óseo, sino que va a abrirse mucho más al metabolismo, ¿no? Y una tercera vitamina de la que me gustaría decir algunas palabras es la vitamina C, que es otra de estas vitaminas, en este caso es una vitamina hidrosoluble, que es absolutamente clave para entender la síntesis de tejido conectivo. Y el sistema osteoarticular es uno de esos tejidos especialmente importante en colágeno. De tal manera que otra vitamina imprescindible para la síntesis de colágeno y para la diferenciación posterior de ese colágeno es la vitamina C. Vitamina C, que es una coenzima fundamental para todo un conjunto de enzimas que son fundamentales para sostener otra vía enzimática absolutamente presente en el organismo, que son los procesos de hidroxilación, que tienen que ver con la incorporación de un grupo OH a una sustancia previa, de tal manera que gran parte de las dioxigenasas, que son enzimas responsables para la hidroxilación, son dependientes de la disponibilidad de vitamina C. Entonces, un déficit de vitamina C también va a poder dar trastornos a este nivel, al nivel de la síntesis y producción del colágeno. Para que podamos producir colágeno, ¿veis? Hay que hidroxilar al menos estos dos aminoácidos, la prolina y la lisina, que son aminoácidos muy presentes en el colágeno y que para dotarlos de funcionalidad se les tiene que incorporar un grupo OH. Eso que lo hacen muchas de estas enzimas, sin que haya suficiente cantidad de vitamina C, no es posible, no es viable. Entonces, los déficits de vitamina C también pueden guardar relación con trastornos en el propio metabolismo óseo, porque la producción de hueso también es dependiente en gran medida de la obtención de hidroxiprolina y de hidroxilisina. Sin disponibilidad de vitamina C, los procesos de hidroxilación de la prolina y de la lisina pues no van a tener lugar. Y esto es válido para el hueso, pero también es válido para el cartílago, también es válido para los tendones, también es válido para las fascias, también es válido para todo este perfil de tejido rico, ¿verdad?, en colágeno. Y esta es la clave, ¿no? Que estas hidroxilasas, que lo que hacen es hidroxilar para poder aquí incorporar este grupo OH, hace falta de la presencia y de la capacidad que tiene la vitamina C para ceder un electrón y poder incorporar este grupo OH en la propia estructura, que dote de funcionalidad al tejido. Pero, lógicamente, el primer síntoma no está asociado, el primer síntoma de déficit de vitamina C no está asociado al trastorno óseo, sino que está mucho más asociado a funciones mucho más básicas, como es la participación que tiene
la vitamina C en la síntesis de catecolaminas, que son las enzimas básicas y fundamentales a partir de las cuales podemos obtener y producir y liberar energía. Son las grandes enzimas asociadas a la actividad del simpático y que facilitan la movilización de energía. Todas estas hormonas nos ayudan, entre otras cosas, a poder mantener la atención y a poder mantener un tono atencional con el cual nos podamos enfrentar al día a día. Entonces, problemas relacionados con la distracción ya pueden ser significativos de un déficit de vitamina C. Cuando miramos cuáles son las recomendaciones, pues son muy vagas, ¿no? Porque no muy vagas, son muy amplias, porque dependiendo de dónde mires o de cuál sea la fuente, pues las oscilaciones pueden ir entre los 15 y los 120 miligramos diarios. Por supuesto, cuando no hay ninguna necesidad extra porque no hay ninguna patología de base. Entonces, al menos numerosas publicaciones apuntan a una ingesta mínimo diaria de alrededor de 110 miligramos cada día. Pero claro, esta es una cantidad mínima para asegurar las funciones más básicas de la vitamina C, ¿no? Es para no sufrir grandes trastornos, grandes problemas de salud. Cuando se mira con perspectiva evolutiva y se hacen esos estudios aproximativos de hacer el cálculo de lo que pudo suponer el consumo de vitamina C en el momento en que Sapiens hace acto de presencia, seguramente en ese contexto el consumo de vitamina C estaba muy por encima de lo que era que es ahora. De hecho nuestros antepasados más lejanos, ni siquiera hablo de los primeros sapiens, sufrieron una mutación por la que dejaron de ser capaces de producir vitamina C, y esa mutación la arrastramos todavía nosotros. De tal manera que lo que algunos científicos nos dicen es que muy probablemente no hubo necesidad de producir vitamina C porque la vitamina C estaba en cantidad lo suficientemente alta en los alimentos que consumíamos, ¿no? Entonces, quizás comer estos miligramos al día pudiera no ser suficiente, ¿no? Y ser una situación donde se genere carencia. Estudios que mantienen esta perspectiva evolutiva nos dicen en los últimos 5 millones de años posiblemente la ingesta de vitamina C ha sido muy superior a esos 110 miligramos que serían un poco el suelo, ¿no?, mínimo para mantener esa vitamina C. Y volvemos a ver que los niveles de vitamina C son extremadamente significativos, en concreto para el metabolismo óseo, todo lo que tiene que ver con la síntesis de colágeno. Por otro lado, también hay que tener presente que la suplementación crónica y constante en dosis que puedan moverse entre 1 y 3 miligramos de vitamina C también puede tener algún efecto importante con la capacidad mitocondrial, y esto es algo que hay que evitar. El exceso o la disponibilidad constante de vitamina C lo que va a hacer es alterar de manera importante el sistema oxidativo propio y termina provocando una pérdida de funcionalidad mitocondrial en los tejidos, lo cual es algo que desde luego en términos de recuperar la salud no es indicado. Entonces, las dosis prolongadas, más de 3 meses tomando entre 1 y 3 gramos de vitamina C, deberían ser revisadas en opinión de algunos científicos. Y encontramos numerosas fuentes de vitamina C en los alimentos. Conocidos seguramente por la mayoría. No digo nada, aquí tenéis de todas formas un listado del Departamento Americano donde encontramos algunos alimentos y las proporciones, los miligramos presentes de vitamina C. Si vamos a utilizar, si queremos de alguna manera subir la disponibilidad de vitamina C y vamos a utilizar suplementación diaria, nuestra recomendación claramente es que sea inferior a 1 gramo, 500 miligramos día como base, y luego a través de la dieta unos 180 miligramos para poder cubrir
lo que consideramos que puede ser una necesidad actual de vitamina C, lo cual no hace que frente a situaciones donde ya haya trastorno o haya patología, las necesidades puedan ser muy superiores, ¿verdad? Y bueno, esto ha sido todo. Me gustaría una vez más agradecer vuestra atención, el tiempo que le habéis dedicado, y tenéis mi correo electrónico donde estaré encantado de poder atenderos. Muchísimas gracias y un saludo muy cariñoso a todos.